Buenas noches, amables televidentes. El programa de hoy lo va a dedicar a Acción Popular a levantar una infamia. Esta noche vamos a hablar de la página 11. Hemos decidido ocuparnos de este tema porque recientemente nuestros adversarios políticos han empezado a tratar de reactualizar un hecho que intrínsecamente no tiene otro valor que una anécdota. Una anécdota, sin embargo, que fue causa desencadenante del golpe del 3 de octubre de 1968, que puso fin al gobierno constitucional de Fernando Belaúnde Terry. El objeto de este programa también es de levantar los cargos que se insinúan en contra de la honestidad y la rectitud de proceder del presidente Belaúnde y de los hombres que integramos Acción Popular. En un programa televisado reciente, con un evidente contacto directo con tiendas políticas adversarias, se han lanzado innobles ataques contra la memoria de dos insignes peruanos víctimas de la dictadura que murieron en el exilio. Me refiero al ingeniero Pablo Carriquiri Maurer y al doctor Osvaldo Erceyes, quienes a raíz de este mismo escándalo, protagonizado por el mismo instrumento que manipularon los golpistas el 3 de octubre, vuelve a la actualidad para atacar ignoblemente a quien no se puede defender. Ataques tan torpes y demagógicos como este nos dan un claro indicio que quienes acusan a los hombres de Acción Popular de extraviar una página imaginaria son ellos los que están perdiendo los papeles ante su inminente derrota electoral. Pero antes de dar respuesta a estos infundios, conviene hacer una breve reseña histórica. El 13 de agosto de 1968, Fernando Belaúnde Terry puso fin a un largo conflicto que había venido aquejando a la República desde hacía más de 40 años. El problema de la tenencia ilegal de los yacimientos de La Brea y Pariñas en manos de una poderosa empresa extranjera. A través de la histórica Acta de Talara, el Perú reivindicó los yacimientos petrolíferos de La Brea y Pariñas y recibió además todas las instalaciones de superficie que consistían en equipos de bombeo, en oleoductos, en pozos, en más de 3.000 pozos en la zona materia del litigio. El Perú entero aplaudió la medida. Todos los medios de difusión dieron cuenta de este acto patriótico en el cual se hicieron presentes con Belaúnde su gabinete ministerial, incluyendo a los 3 ministros de la Fuerza Armada y a los presidentes de la Cámara de Senadores, doctor Andrés Townsend, y de la Cámara de Diputados, doctor Tos Largo. En ese acto, celebrado una soleada mañana en las Pampas Salareñas, hubo un funcionario, el entonces presidente de la empresa petrolera fiscal, ingeniero Loré de Mola, que pronunció un encendido discurso de elogio y que calificó a este hecho como un hecho histórico que ponía fin con honor y con dignidad al problema de La Brea y Pariñas. Hubo, sin embargo, un grupo de peruanos que no vieron con buenos ojos este acto de reivindicación nacionalista, porque venía a frustrar planes largamente acariciados desde el 26 de abril de 1968, para ser preciso. Este grupo de peruanos, constituido por un general próximo al retiro y por 5 o 6 subalternos, venía reuniéndose desde esa fecha en un departamento en el edificio Marzano, en Miraflores, con un solo objeto: planear el derrocamiento del gobierno legal. El duro revés que le significó a ellos la reivindicación de La Brea y Pariñas por el gobierno civil los obligaba a buscar formas de desacreditar este hecho histórico. Para ello requerían de un instrumento y de un pretexto. El instrumento se llamó Carlos Loré de Mola, con la asesoría de Augusto Jiménez Manzabala. Y el pretexto efectista y demagógico y falso, la patraña de la página 11. Faltando ahora menos de un mes
para el acto electoral que habrá de restituir a Belaúnde en la presidencia de la República, surgen nuevamente las calumnias y las diatribas. Desesperadamente se echa mano de la famosa página 11, instrumentada por el mismo político frustrado que fue manipulado en el 68 por los golpistas. En un servil afán de notoriedad, el señor Loret de Mola no vacila en agraviar a dos ilustres compatriotas fallecidos en el exilio, como dijo. Y sin aportar prueba alguna, repite sus deslezables versiones, intentando enlodar en su tumba a estos dos peruanos insignes. Ha llegado el momento de decir basta. Basta tan innobles maniobras electoreras. Acción Popular, que no tiene por qué contestar, que no tiene por qué probar la inexistencia de lo que no existe, quiere sin embargo traer este programa al hijo mayor del recordado ministro de Fomento, Pablo Carriquiri Maura. Así es que esta noche voy a dejarle la palabra al arquitecto Pablo Carriquiri Blondé, quien va a hacer una exposición detallada y va a poner punto final a este infundio. Quiero agradecer al presidente Fernando Belaúnde Terry, así como a su partido, Acción Popular, por la oportunidad que me ofrecen de presentarme ante ustedes para esclarecer los infundios lanzados por el ingeniero Loret de Mola y la patraña acerca de la página 11. El ingeniero Loret de Mola no vacila en atacar a eminentes ciudadanos lamentablemente fallecidos. Me refiero al doctor Osvaldo Erceyes, quien fuera primer ministro del penúltimo gabinete constitucional, y a mi padre, el doctor Pablo Carriquiri, ministro de Fomento. El ingeniero Loret de Mola acusa a estos ciudadanos de haberle escatimado una página del contrato que la noche del 12 al 13 de agosto de 1968 negociaba con el señor Fernando Espinosa, gerente general de International Petroleum Company en Palacio de Gobierno. Seguramente piensa el ingeniero Carlos Loret de Mola que como se refiere y acusa a personas muertas, sus acusaciones quedarán en el aire, pero se equivoca el ingeniero Loret de Mola. Para eso estoy yo aquí, y para eso mi padre dejó un testimonio, y en base a este testimonio voy a refutar las apreciaciones y las acusaciones del ingeniero Loret de Mola y su patraña de la página 11. La gente hasta ahora se pregunta, ¿qué cosa es la página 11? ¿Qué cosa contenía la página 11? Hagamos una reseña. Como he dicho, se encontraba negociando el ingeniero Loret de Mola con el señor Espinosa dos contratos, un contrato de gas y un contrato de crudos. Nos dice el ingeniero Loret de Mola que esa noche a él le sustrajeron una página del contrato de crudos que negociaba con el señor Espinosa. Analicemos lo que contenía. Según el ingeniero Loret de Mola, en esa página había puesto de su puño y letra una sumilla en la que se indicaba el precio neto de petróleo que recibiría la empresa petrolera fiscal. La suma era de $1.0835. Esto querría decir que el ingeniero Loret de Mola estaba introduciendo una nueva cláusula al contrato, algo que evidentemente no estaba contenido dentro del contrato, porque por eso la introducía, para que sea una cosa útil. Pero veamos, analicemos el contrato. El beneficio mínimo de $1.0835 para el Estado, una vez deducido del precio base de $2.30, el 10% por gran volumen, los 10 centavos por tonelaje y manipuleo, el 45% como máximo por contrato de servicios, consta, expresa y matemáticamente en las cláusulas cuarta, sexta, novena y décima del contrato. Por consiguiente, la página 11 de Loret de Mola, de haber existido, que nunca existió contractualmente, porque no ha sido vista por nadie, sino por el señor Loret de Mola, sería completamente inútil, porque la anotación de Loret de Mola no haría sino repetir lo que aparece en las páginas 2, 4, 6 y 7 del proyecto de contrato.
Posteriormente se dijo que el expresidente de Empresa Petrolera Fiscal había agregado que los precios tenían que ser en dólares y no en soles, para evitar el peligro de una devaluación. Debe aclararse que si bien el precio del petróleo base es en dólares, el hecho de ser un proyecto de contrato de compraventa de petróleo para consumo del país obligó a establecer en el mismo la equivalencia en soles al cambio del certificado de aquella época. Además, las cláusulas donde constan las cifras relativas a la operación de compraventa y aquellas que señala el mecanismo de reajuste cuando varía el precio de los productos de la refinería, que es fijado por el gobierno, se hallan suscritas al margen por Loret de Mola sin corrección o enmendadura. Mal puede aseverar que en página aparte hubiera hecho modificaciones a cláusulas tan importantes sin que en dichas cláusulas haga la menor anotación. Algo más, esta supuesta sumilla escrita por Loret de Mola en la página 11 no servía absolutamente para nada. ¿Por qué? Porque según el propio Loret de Mola reconoce, no estaba rubricada al margen ni suscrita la página por el señor Fernando Espinosa, gerente general de International Petroleum Company. Para que un contrato tenga validez, debe ser suscrito por las dos partes. Esto ha llevado al doctor Guillermo Hoyos Osores a decir que la supuesta sumilla del ingeniero Loret de Mola bien pudo haberla escrita en la pared de su casa o en el puño de su camisa. Es más, cuando la IPC presenta después del golpe al juez que investigaba el escándalo de la página 11 su original, vemos que en este no existe ninguna sumilla en la página 11. Conocemos entonces qué cosa contenía la supuesta página 11. Analicemos ahora cuándo el ingeniero Loret de Mola se da cuenta que le falta la página 11 de su ejemplar del contrato que negociaba con el ingeniero Espinosa. Leamos la edición del diario El Comercio del día 2 de octubre de 1968. Entrevista a Carlos Loret de Mola. Pregunta el periodista: ¿cuándo reparó usted en el hecho de la falta de la página 11? Contesta Loret de Mola: voy a explicárselo. El 16 de agosto reuní en mi casa a las autoridades del gobierno. El ministro de Fomento, que había sido invitado, no asistió. El 17 viajé a Talara y regresé el domingo 18. El lunes 19 encontré en mi oficina un sobre con una tarjeta del ministro. Adjuntaba una copia xerográfica y no el original del contrato de crudos firmado en Palacio en la madrugada del 13. Al notar que el documento estaba incompleto, se tomó la decisión de solicitar oficialmente el original del contrato. Leamos ahora la revista El Mundo en su edición de septiembre de 1968, número 233. La famosa comida. Se le reprocha el haber ofrecido una comida al jefe de Estado, presidentes de cámaras y ministros, para celebrar un contrato que luego resultó criticado por usted mismo. Erceyes hizo expresa referencia a esa comida en su conferencia de prensa con la asistencia de todo el gabinete. Contesta Loret de Mola: la comida protocolar realizada el 16 de agosto en mi casa, con la presencia de las máximas autoridades del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, no tuvo otro objeto que recalcar a través de los directores allí presentes la grave responsabilidad
que habíamos asumido en La Brea y Pariñas y la necesidad imperiosa de contar con el apoyo y colaboración de ambos poderes. El ministro Carriquirí, sigue diciendo Loret de Mola, no asistió a esa comida, aunque fue invitado, pero en cambio me remitió en esa misma fecha, o sea, el 16 de agosto, con una tarjeta suya, los documentos materia del problema. Es evidentísimo, por propia confesión del ingeniero Carlos Loret de Mola, en estas publicaciones, que él reconoce que a más tardar el día 19 de agosto de 1968, tenía conocimiento que al proyecto de contrato que el ministro de Fomento le remite, le faltaba, según él, una hoja, y no hizo mención de este hecho en la comida que le ofrece al presidente de la República por haberse realizado esta el 16 de agosto. Pero Loret de Mola miente, y aquí está la prueba. La verdad es que la famosa comida tuvo lugar el 23 y no el 16, como Loret de Mola quiere hacernos creer, para justificar su inexplicable largo silencio y acreditar la patraña de la página 11. Querido Paul, estas líneas te las envío para recordarte que el viernes 23 a las 9 p.m. le ofrezco una comida al presidente de la República en mi casa. Ayer, al fijarme el presidente esa fecha, te envié un mensaje telefónico que espero hayas recibido. Un estrecho abrazo. Aparece la firma del ingeniero Loret de Mola. Traje smoking. Pone la dirección de su casa. Esta es la invitación original. No es una copia Xerox. Está rubricada por el ingeniero Loret de Mola, quien la envía. ¿Qué sucede con el ingeniero Loret de Mola? Añade una cláusula, o dice haber añadido una cláusula a un contrato que no modifica en absoluto los términos de ese contrato. Cuando los periodistas le preguntan cuándo fue la famosa comida, tergiversa la fecha en que realmente se realizó. Pero continuemos. Durante esa comida, Loret de Mola, a pesar que por propia confesión sabía que le faltaba una página a su contrato, no se lo menciona al presidente de la República, no se lo menciona al presidente de la Cámara de Senadores, ni al presidente de la Cámara de Diputados, ni a los señores ministros allí presentes, ni a los miembros del directorio de Empresa Petrolera Fiscal. Tampoco lo menciona al gerente de International Petroleum Company, en la nota que le dirigió el 26 de agosto, remitiéndole un proyecto de bases para la ejecución del contrato de crudos. Ni hizo la menor referencia a la página 11 en el texto de su renuncia a la presidencia de Empresa Petrolera Fiscal, presentada el 7 de septiembre de 1968. Esta comunicación tiene 9 carillas y en ella se aduce, para justificarla, hasta los motivos más futiles. ¿Cuándo denuncia el ingeniero Loret de Mola la desaparición de la página 11? Lo hace cuando ha dejado de pertenecer al directorio de la Empresa Petrolera Fiscal, cuando el señor Loret de Mola es un ciudadano común y corriente, cuando ya no defiende los intereses de la Empresa Petrolera Fiscal, sino defiende sus intereses, o sabe Dios los de quién. Recién entonces, 3 días después de su renuncia, 3 días después que el ministro de Fomento ha viajado al exterior y no se encuentra presente para refutarlo, sale el ingeniero Loret de Mola y anuncia al país que al contrato de crudos que ha firmado con el señor Espinosa le falta una página. Pero no dice qué cosa contenía esta página. Indujo debidamente al público a sacar sus propias conclusiones. Recién, 3 días después, a raíz de
la intervención del ministro de Hacienda en un programa televisivo, dice Loret de Mola que esa página 11 contenía la sumilla que hemos analizado y que hemos demostrado no servía absolutamente para nada. ¿A quién beneficiaba la desaparición de la página 11? Loret de Mola no la hacía como presidente de la empresa petrolera fiscal, cargo al que había renunciado varios días antes. Evidentemente, el señor Loret de Mola hablaba al público como un ciudadano particular. Pero nos damos cuenta que no solamente el ingeniero Loret de Mola tenía interés en la denuncia de esa página. Los otros beneficiados de esa patraña vinieron a salir a la luz pública 3 semanas después, el 3 de octubre de 1968. 3 semanas después, el 3 de octubre de 1968.